el clamor que se hace durante estos últimos 8 años, más de 8 años. Me enlazo a este propósito, inicialmente pensando en el ministerio, luego en el distrito, después en la nación, porque lo que viene ocurriendo del año 2000 en adelante en nuestro país no es casualidad, no es culpabilidad de los gobernantes, y hay muchas cosas más de por medio que se va a estar compartiendo, pero ha sido motivo para que se empiecen a dar estas cosas. A principios de año estuve escuchando que estaba por Colombia, estaba por Ecuador, y ahí que lo vuelvo a contactar para decirles se puede dar un tiempito para que venga al Perú. Yo pensando en el aniversario que teníamos nosotros, cumplíamos 20 años, pero luego no se dio por razones documentarias, y luego se retoma la comunicación y me dice, tengo tiempo, tengo un espacio entre el 20 al 27 de octubre. Cuando él me dice eso, yo me olvidé de la iglesia y pensé en el distrito, porque dije, coincide justo con el Día de Acción de Gracias que tenemos programado para este 24. Y bueno, me aceptó, pero pensando en la aceptación de venir a Lima o al Perú por un culto de Acción de Gracias, cuando hay tanta necesidad en los demás ministerios, cuando hay una palabra no solamente para CON, sino para todo el que puede escucharla en el Perú. Entonces empezamos a trabajar ya la agenda para hacerlo extensivo durante toda esta semana. Anoche estuvimos en la iglesia Palmos, ahí en Independencia, un bonito tiempo, y les animo que no se lo pierdan en esta noche, a las 7 de la noche, puedan recibir lo que realmente Dios tiene trayendo para nuestro país, no para el CON, sino para nuestro país. Y toda la agenda que tenemos durante la semana, pues realmente va a ser de mucha bendición en los lugares donde Dios ha permitido la apertura. Yo les agradezco a ustedes que nos den este espacio, porque han habido otros lugares que no ha sido posible. Y Dios ha manifestado y movido las cosas de esa manera. Hay lugares que se han ofrecido, pero no ha sido posible. Hay otras puertas que se han tocado y no se han abierto. Hay otros que se les ha invitado con toda la información y no lo han aceptado. Y yo felicito a ustedes que se den el tiempo, nos permitan compartir con ustedes, porque creo que Dios tiene algo para cada uno de los que estamos en esta mañana. Amén. Así que abramos nuestros corazones y nuestros oídos. El que tenga oído realmente oiga lo que el Espíritu quiere hablar a cada uno de nosotros. Dios está buscando hombres con sensibilidad, y creo que esos hombres están aquí en esta mañana. Doctor, muchísimas gracias. Pastor Freddy Pialí, luego el pastor Marco Elfo, darle anuncios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor Mirón. Buenos días a todos pastores amados. Hacer un pequeño anuncio que hoy tenemos un banquete allá en Comas, en el local de Coalición de Oración por el Perú. Usted va a estar ahí el pastor Hernández también, es un almuerzo, que todos están invitados. He puesto la ubicación y el flyer. Mañana, jueves 23, mañana, ¿no? Entonces, el pastor Roosevelt Muriel me habló del pastor Hernández el año pasado, cuando hicimos el divorcio, ¿no? Y bueno, es muy importante escuchar. Y aparte de eso también, pastores amados, bueno, justo ahí ya con FIPA, con FIPA, que también estamos ahí en una alianza. Vamos a ver, estoy tratando de sacar un permiso para el 28 de noviembre en la plaza Macocapa para hacer una vigilia. Pues, esperamos la concurrencia de todos, porque el Perú está pasando momentos terribles y que ya se ha probado de todo, pero la iglesia no prueba lo que tiene, porque las convocatorias de oración como que a los pastores no les gusta, porque otros dicen que ya no debe sobrar, ya no debe desayunar, ya no debe vigilar. Esa es la retórica, pero el que ayuda, el que vigila, hermano, su vida cambia y se transforma. Y los avivamientos que se dan en todo el mundo es por gente que se ha puesto a orar. Total, o nos cuesta, o es que hay un enemigo muy fuerte que está impidiendo eso. Entonces hay que a veces
desechar las cosas que nos están haciendo daño y empezar a practicar lo que sí nos sana, lo que se ha sanado por generaciones, naciones completas. Y creo que ¿por qué no probar por ese camino? ¿Por qué no probar por eso? ¿No? Me acuerdo que hicimos hace años en el Bigote hicimos ¿cómo se llama? Clamor por el Perú. Me acuerdo que el pastor que estuvo, ¿por qué no empezar todos convocando, como un ejército, como iglesia, ¿no? Tomar plazas, tomar estadio? El estadio sigue ahí pendiente, sigue vigente, o sea, no es broma, pero tenemos que irlo armando bonito, porque de lo contrario, hermanos, si nosotros como pastores del Perú no echamos mano de Dios con nuestra fuerza, ya vieron lo que está pasando, y va a seguir pasando si nosotros no buscamos por ese lugar. Así que, pastores, con mucho respeto, Dios los bendiga. Mañana los espero en el almuerzo. Bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, muy buenos días, pastores. El anuncio de pastores de Galé, la verdad es que es un tema bastante sensible, importante. La oración también. Me gusta el tema de la alianza. Esas alianzas que todos tienen, ¿no? No me... Y el tema de los banquetes, solamente para recordarles que el martes 4 nos visita y hay una invitación del Ministerio de Olivos Verdes Internacional. El apóstol, mi pastor Jorge Luis Soto de Costa Rica, él me pide que por favor retire esta invitación a todos FIPAC, principalmente a los pastores de FIPAC, ¿no? A los pastores de FIPAC. Ahora, se han inscrito hasta el momento con esposas. Me parece bien porque todavía hay cupo. No, entiendo que hay un poquito más de 30, 35, 36 hasta el momento. O sea, hay un cupo para 50. ¿No? Acabo de postear nuevamente la invitación. Chifa-Hualoc, martes 4 de noviembre a las 7 de la noche. 7 de la noche, hora exacta, por favor. Si puede anotarse hoy con su esposa, hágalo, hasta que lleguemos al cupo. Si después de los 50 algún pastor quiere ir solo, ya no va a poder. Entonces es mejor que lo haga ahora o mañana, porque se cierra el cupo, el límite, hasta el día viernes, ¿no? La está llevando el secretario de FIPAC, está en contacto con el presidente. Así que cualquier consulta conmigo, por favor. Gracias por su atención. Muchas gracias, pastor Marco. Tenemos una cita. Doble. Es una cena, un desayuno, por si acaso. Es cena. Martes 4 a 7 de la noche. Doble potaje. El espiritual es el más importante. El apóstol Jorge Luis Soto, de Dios, ministra de nuestra vida. Ayer me llamó la presidenta de las pastoras y me dijo: ¿y me vas a dejar fuera, pastor Hernán? No, me incluye. Está incluido. Así que, lo que pasa es que, pastoras, sean bienvenidas todas ustedes, ¿sí? Muchas gracias por iluminar este momento. El FIPAC es el club de Toby, no aseguran Toby nunca antes, o sea, solamente varones. Entonces, de todas maneras, muchas gracias por estar aquí. Perdónenos si hay alguna cosita que amigos a veces hacemos, pero es una reunión especial. FIPAC, varones, con los pastores, varones. Pero vamos a continuar. Por favor, sus oraciones, porque mañana, juntamente con el presidente del ICEP y otros presidentes, vamos a estar con el presidente José Gerí a las 11 de la mañana en el Palacio. Y bueno, vamos a llevar la voz de la iglesia para poder también transmitirle nuestro respaldo, que vamos a respaldar. Porque no vamos a permitir, yo respeto posiciones políticas, aquí no hablamos de eso, pero para mí el comunismo es la religión del infierno.
Si alguien tiene alguna duda, que luego me busque y yo le voy a demostrar bíblicamente. Entonces, ¿Usted va a tener alguna sugerencia para dar? sí, vamos a llevar una sugerencia. Así que si alguien tiene alguna sugerencia, pero en este momento no, porque estamos pasando el tiempo, a lo mejor posteriormente me puede decir. Pero sus oraciones, porque eso no es una reunión de una foto, es una reunión en la cual tenemos que decirle también las cosas al presidente, ¿no? Y si el Espíritu de Dios, como profeta de Dios, también uno le va a decir algo, hay que decírselo. Amén. Pero la posición clara de la iglesia es que mantenga esa libertad, ¿sí? Esa libertad religiosa, firme con la iglesia, los valores por encima de todo, que resista pues, hasta la próxima elección. Bien, Pastor Roosevelt Muriel, cuando vino, nos habló de él, el Pastor Prialet, en los ayunos de oración que tuvimos en el Divos. Ya un año, ¿no, Pastor Freddy? Un año, estuvimos allá intercediendo. Y el Pastor Rubén Muriel, invitado por el Pastor Freddy, vino y nos trajo una palabra muy especial, poderosa. Y él nos recomendó la vida del profeta Hernández. Y cuando el Pastor Jorge me dice que va a estar por Lima, tengo dos valores de Dios hablando del ministerio de él. Y vamos a preparar nuestro corazón. Cuando un profeta habla, hay que abrir tu corazón. Antes de eso, saludamos al Pastor Pedro, que viene desde República Dominicana. Pastor Pedro, un saludito a la iglesia, por favor. Buenos días, Señor les bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Pedro Kelly Johnson, pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana. Tengo 47 años en la iglesia y pastor 35 en la parte sur. Y ahí estamos y les tendremos invitación para República Dominicana. Me siento muy contento poder compartir con ustedes la misma causa, los mismos problemas que en el Caribe también tenemos, también estamos escuchándolos aquí. Pero lo importante es que el pueblo permanezca unido, esperanzado en nuestro Dios, que nunca ha perdido la batalla ni lo va a perder. Y las dificultades no son más que oportunidades para nosotros crecer delante de Dios. Muchas gracias, pastor. Más próspera de la tierra. También atrás tenemos otro pastor, por favor, se me entiende, pastor. ¿Usted? Sí. Usted es pastor, ¿no es cierto? Ok, bien. Sí. Pero bueno, su nombre es Robert Zúcaro. Roberto Zúcaro. Okay. Sea bienvenido, un aplauso para él. Ahora sí, vamos a dar lugar al Espíritu de Dios, a la palabra. El profeta Hernández, sea bienvenido. El Señor lo dice, en el nombre de Jesús. Tienen en el WhatsApp de FIPAC lo que él va a compartir ahora, así que si usted quiere abrirlo, por favor. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Damos gracias al Señor por este honor y privilegio que concede de estar acá con ustedes. Soy el apóstol José Hernández, venimos acompañado, viene mi esposa, pasa por aquí mi amor, el apóstol Elizabeth, Carmen, una misionera. Para no perder más tiempo, Dios me les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en su club de Hermana Carmen Sayago, que nos ha acompañado ya por 3 naciones. Ponte en pie, Carmen. Muchas gracias. El anillo
Sin la esmeralda no es anillo. Tenemos que estar aquí, ¿verdad? Amén. Y Roberto Zucca, mi esposa, quienes son ovejas virtuales nuestras desde hace 8 años. Bueno, soy ministro del Señor por 40 años, soy venezolano, americano, somos venezolanos, americanos, estamos residenciados en la ciudad de Elkhart, en el estado de Indiana. Tenemos ya 23 años en los Estados Unidos y durante nuestro ministerio en Venezuela fuimos ministros de la Asamblea de Dios de Venezuela por 18 años. Estuvimos al frente del movimiento, del programa de intercesión de las Asambleas de Dios y también de la Confederación Evangélica Pentecostal, que agrupaba a más de 30 federaciones pentecostales. Desde el año de 1988, Dios depositó en mi vida el ministerio profético, el ministerio evangelístico, y en el año 19 el Señor me dijo que voy a matar aquí como apóstol y estamos realizando ese trabajo. En el área apostólica creo que soy uno de los apóstoles distinto al resto de mis colegas, porque lo nuestro es como dijo Pablo, no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres que atesoran para los hijos. Tenemos iglesia en España, tenemos iglesia en Japón, tenemos iglesia en Venezuela, tenemos una nieta acá en el Perú, tenemos iglesia en Argentina, en la ciudad de Elkhart, y muchas congregaciones han surgido porque tenemos, aparte de la iglesia Getsemaní, tenemos una iglesia en línea, donde nos reunimos más de 45,000 de personas, y estamos en un clamor de lunes a viernes, de 5 de la mañana de los Estados Unidos hasta las 7 de la mañana. Los días miércoles tenemos el grupo congregacional desde las 5 hasta las 12 y impartimos clase de discipulado. Y le brindamos mentoría a muchos ministros. Y por la gracia de Dios les dije que somos distintos porque nosotros ayudamos a nuestras ovejas. No somos ricos, ojalá fuéramos ricos, pero nuestras ovejas, en especial en Venezuela, les sustentamos mensualmente, porque ya creo que todos ustedes saben la situación que está viviendo Venezuela. El hermano les compartió un PDF que si pudieran abrir el teléfono, ya que no tenemos el proyector para la presentación, y con viendo las imágenes, entonces van a entender. Y gracias a Dios que ya se adelantó un poquito del pastor, donde vamos a estar mañana, y el presidente acá también adelantó algo de lo que voy a hablar en el día de hoy. Me dieron 45 minutos, ya los voy a marcar aquí, a los 45 termino. Solo les voy a adelantar esto. El año pasado, el apóstol Rubén estaba acá pastorique predicando y me llamó. Yo acababa de llegar de la iglesia, todo el día en la iglesia, me quito mi ropa, estoy despeinado y todo, me llama, y cuando abro la llamada, en una videollamada, ya era el apóstol Rubén, y me dice, se acabó Dios mío, se me olvidó la palabra, se acabó la flojera, prácticamente mío, se acabó la flojera, prepara tus maletas porque el Señor te necesita en Colombia, en Ecuador y en Perú. Te necesita el Señor. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Dios me dijo que tienes que traer la palabra profética para estas naciones. Y en efecto, cuadramos en Perú, en Colombia, pero cuadramos en Ecuador. Y cuando llegamos a Ecuador, lo primero que nos dijeron los hermanos es, aquí no hay de otra, aquí gana el comunismo. Aquí María Luisa González ya tiene asegurada la segunda vuelta. Yo digo, bueno, eso depende de ustedes. Si ustedes quieren ser como Venezuela, yo me voy inmediatamente de aquí. Pero si ustedes quieren ser distinto a Venezuela, entonces hoy. Y me recibió una confraternidad de pastores del norte que no es pentecostal, es una confraternidad bautista. Y lo primero que me dijeron, no creemos en apóstoles, no creemos en profetas, no creemos en profecía, no creemos en nada de eso. No hay ningún problema. Yo vengo a lavarle los pies y con eso para mí es más que suficiente. Y cuando les hicimos la presentación de la palabra profética, cuando se hizo el llamado,
La reunión era de 1 hora y se extendió como por espacio de 3 horas. Y cuando se hizo el llamado, todos los 70 ministros que estaban allí estaban boca abajo, llorando en el altar. Como dijo el profeta, entre la entrada y el altar, lloren y giman ministros del Señor, diciendo: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad. ¿Y por qué se fueron a llorar al altar? Porque el Señor les quitó el sueldo. La ofrenda y la libación es quitada. Y cuando los ministros comenzaron a ver que no estaba diezmo, que no estaba ofrenda, que no había sacrificio, dijeron: ¿de qué vamos a vivir? Si esto es lo que nosotros sabemos. Entonces pasaron al altar a llorar, a pedir perdón. Hoy, como les dije anoche, en esta semana se decide el futuro de Perú. El futuro de Perú no está en las manos del Parlamento. El futuro de Perú no está en las manos de los 8 presidentes que han pasado, porque el presidente José Yeri, ya lo están protestando y en cualquier momento lo destituyen. Y esto no es honor para decir: podemos estar en el libro del récord Guinness como la única nación en el mundo que en 10 años ha tenido 8 presidentes. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza para el pueblo peruano. Y ya vamos a ver por qué. Y se los voy a comparar con una historia, por eso les pido que hablen el PDF, que dice: Crónicas de una profecía anunciada por Dios. En este libro hay como 36 años de historia profética y está documentado para que nadie diga: nunca Dios nos dijo nada. Este libro está en Amazon, no vine con la intención de venderlo, se los puedo regalar con PDF, está libre en mis redes sociales, y el que lo quiera leer free en un PDF, o el que lo quiera adquirir, lo puede adquirir por Amazon. Iba a comprar uno, pero se me hizo muy tarde y el pedido no iba a llegar a tiempo. Entonces, para regalárselo a todos ustedes. Entonces, aquí tenemos Crónicas de una profecía anunciada por Dios. Pasen la página. La segunda lámina habla acerca del texto bíblico que mencionó el hermano Jorge. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revelen sus secretos a sus siervos los profetas. Es decir, se cumple lo que dice la Biblia: sin profecía, ¿qué le ocurre al pueblo? Se desenfrena. ¿Por qué ha habido 8 presidentes en Perú en menos de 10 años? ¿Por qué un expresidente se quita la vida? Tomó el acto más valiente que puede hacer un cobarde en la alcancía. Se quitó la vida de un disparo porque tenía pánico de ir a la cárcel. ¡Wow! Esto es algo impresionante. Entonces, porque no hará Jehová nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si en una nación ocurre algo y nadie se enteró, es o porque el profeta fue negligente, recibió la palabra y le escondió su talento y no lo quiso revelar. Porque en toda la historia bíblica, aún hasta las naciones impías, Dios envió profetas para darle una palabra, como es el caso de Nínive, como es el caso de Siria, Asiria, y como es el caso de la misma Babilonia. Esto significa que Dios nunca va a tomar por sorpresa a ninguna nación ni a ninguna persona. Siempre va a advertir a través de profetas, mediante revelaciones, mediante sueños, actos proféticos, con el fin de que el pueblo se arrepienta. Y un ejemplo de esto lo vemos en Jeremías. Jeremías duró 23 años predicando el mismo mensaje. ¿Qué es Jeremías? Una olla que viene desde el norte. ¿Qué significa? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Del norte se levantará aquel mal. Y de allí se levantó Babilonia para castigar al reino del sur y llevársela
cambió. Pase la tercera. Vamos a establecer unos principios que debemos considerar, porque yo sé que no es de todos la fe. Yo sé que no todos tienen una experiencia pentecostal y se les hace difícil, no lo esconder, porque nunca lo formaron en esa área. Y lo primerito que debemos considerar es que la Biblia es la máxima autoridad. Lo que no pase por el filtro de la Biblia, no estoy en la obligación de aceptarlo, porque el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. En la cuarta lámina tenemos que la profecía, Dios utiliza profecía extrabíblica. Esa profecía extrabíblica es producto de que ya el año bíblico se cerró, pero todavía siguen existiendo profetas. Todavía siguen existiendo evangelistas, pastores, profetas, apóstoles y maestros. Y Dios utiliza entonces la profecía extrabíblica para dar una palabra de ascendencia, de motivación, de bendición, algo que Dios nos quiere dar. Entonces la profecía extrabíblica debe estar en concordancia con la Escritura. Esto implica que las experiencias que yo tenga las debo buscar a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de las experiencias. Es decir, yo no puedo preparar un mensaje para predicar el domingo y después que predico, que preparo tremendo sermón, digo, Señor, ¿y qué texto voy a utilizar para basar este mensaje? No, yo tengo que tener el texto, el rema, y del rema obtener la revelación para yo poderlo explicar. Entonces, las experiencias personales se juzgan a la luz de la Biblia. Tuve un sueño. La Biblia dice que en los posteriores tiempos se soñarán sueños de parte de Dios. Vamos a ver cuál es el sueño. Si el sueño es un sueño platanero porque me comí plátanos bastante en la noche, o si el sueño viene de parte de Dios. Entonces la profecía extrabíblica no es infalible. El hecho de que yo me salga aquí para decir algo no significa de que soy el Papa de Roma que se tilda de infalible, porque yo soy humano y Dios está depositando en un vaso de barro una revelación donde yo puedo añadirle a esa revelación porque me convierto en analista y digo, es que Dios quiere decir esto. Y le añado a lo que Dios está diciendo. Lo que implica que también tendría un cumplimiento parcial, así como el cumplimiento total. Vamos a la otra página. Habla acerca de la vigencia del ministerio químico. Por todos los lugares donde me he topado hoy, no queremos saber nada de los apóstoles, porque ha habido un grupo de ministros, algunos llamados de Dios, otros con ya veniendo, de que soy apóstol, y no tienen marcas en su cuerpo ni en su ministerio, y han causado estragos, porque andan sacando gente de concilio y dicen, ven acá Jorge, tienes que darme los diezmos, porque en el tiempo de Abraham le dieron los diezmos a Melquisedec, y yo recibo, y tú te mueres ya tú. Por eso les dije que soy el apóstol más extraño, porque como yo pasé hambre y sé lo que significa ministrar con hambre y con necesidad, a mí me parte el corazón ver a ministros a quienes Dios les dijo, les voy a quitar el sueldo para que ustedes aprendan a clamar y que se estén muriendo de hambre o comiendo de la basura. Eso sería para mí algo indolente. Yo voy al restaurante y nunca me tomo una fotografía para subirle en Facebook cuando tengo en Venezuela familia y amigos que no tienen ni siquiera para comerse una arepa. Sería una sinvergüenzura de mi parte hacer eso. Yo me sumo y, como dijo Pablo, he despojado a otras iglesias para suplir las necesidades de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que en el Nuevo Testamento se menciona la ejecución del ministerio profético. Muchos nos enseñaron que los profetas llegaron hasta Juan. Ya no hay más ministerio profético porque los profetas llegaron hasta Juan. Los profetas de la antigüedad
profetizaron hasta el ministerio de Juan. Y ellos indagaron diligentemente para ver el tiempo y la persona de quienes ellos hablaban. Y el Espíritu les dijo, esta revelación no es para ustedes, es para otra, para el misterio que estuvo oculto en el Antiguo Testamento que viene a ser la iglesia. Porque si los profetas llegaron hasta Juan, entonces el Espíritu Santo tiene herejías. Porque ¿quién inspiró el libro de los Hechos? El Espíritu Santo. Entonces veamos lo que dice el Espíritu Santo en Hechos. Dice, en aquellos días, unos profetas, griego profeteia y profetes, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Es decir, el Espíritu Santo se tomó la delicadeza de honrar el ministerio profético, porque dijo que una compañía de profetas que estaba en Jerusalén descendieron a Antioquía. Y mire lo que dice. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra ajustada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es decir, el profeta Agabo, por palabra de sabiduría, dio un oráculo profético para el futuro. Y la iglesia creyó a la palabra profética e hicieron el plan de contingencia y comenzaron a hacer como José graneros y almacenaron comida para que cuando llegara el cumplimiento profético, ellos ser de bendición a los hermanos que estaban en extrema pobreza, en especial los de Israel, que habían vendido todas sus propiedades y vivían en comunidad. Entonces, se cumplió porque el Espíritu Santo a través de Lucas dice que la profecía que dio ese profeta del Nuevo Testamento se cumplió en el tiempo de Claudio. Más adelante, ese mismo profeta en Hechos 21, 8 al 11, dice que descendió a Samaria, a Cesarea, y llegó a la casa de Felipe el evangelista. El hombre hizo un acto profético similar a los que se hacían en el Antiguo Testamento. Agarró el cinto de Pablo, se ató de pies y manos y se tiró en el suelo y profetizó diciendo, así harán en Jerusalén al que es dueño de este cinto. Y todos los hermanos sabían que el cinto era de Pablo y le rogaron que no fuera a Jerusalén, que no se hiciera ese gran mal. Y dice también el Espíritu Santo que en esa casa donde estaba hospedado Pablo con su equipo, era la casa de Felipe el evangelista, y este tenía 4 hijas doncellas que confirmaron la profecía, porque profetizaban. Las muchachas tenían el don de profecía. Allí se ve el ministerio profético, el profetés que Agabo, y se ve el profitia de las hijas de Felipe. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿tiene el Espíritu Santo herejía? No. Entonces, herejía tenemos aquellos que decimos que no existen los profetas en este tiempo. Nosotros sí la tenemos. Ok, pasen la siguiente lámina. Aquí les voy a contar una historia verdadera que está acá reseñada en el libro. Venezuela, ¿cómo se conocía Venezuela? Se conocía como la Venezuela Saudita. Venezuela era una nación extremadamente próspera. Hoy yo veía aquí que la moneda de aquí es tan sólida, 3.80 y pico. La de Venezuela costaba 4.30 por dólar. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! Miren, los venezolanos no salíamos sino de vacaciones. Y había tanto dinero que dentro de 15 días, había una fiesta y me invitaron. Y el venezolano se daba el lujo de una semana antes agarrar un avión para Miami, irse a una boutique y preguntar, ¿cuánto vale esto? Esto vale $100. Ay, está barato, dame 2. Porque teníamos dinero. Esa se conoció como la Gran Venezuela, la Venezuela de la Cuarta República. Pase la siguiente. Pero ¿qué aconteció? Que en tan solo 26 años de ricos,
pasamos a miserables, al punto de que no solamente la población común buscaba comida entre la basura, sino también ministros del evangelio. ¿Y por qué? Porque cuando el Señor nos amó y comenzó a sacar a la luz los pecados, no le quisimos creer al Señor. Y el Señor dijo, no hay problema, ¿no quieren clamar? Yo les voy a enseñar a clamar en tiempo de hambre, porque vendrá hambre para esta nación. Y muchos ministros, a mí me llaman, todo el tiempo me llaman ministro. Y algunos que ya no me llaman, sino que me escriben. Y cuando me escriben, yo sé que me están pidiendo. Y si yo no tengo, mire, ¿sabe lo que yo hago? Yo vivo del sueldo que me da Dios a través de mi iglesia, que es el mismo sueldo que yo tenía hace 8 años cuando estaba en la factoría, porque también trabajaba y pastoreaba. Y la iglesia me dijo, retírate. Y me dediqué al trabajo, el mismo sueldo, porque no le he pedido aumento en 8 años. Pero cuando hay necesidad, o vendemos arepas, o salgo yo a recoger metales para vender y obtener el dinero para enviarlo a Venezuela o a cualquier parte donde esté alguien necesitado de mi raza, de los hermanos y aún hasta de gente que no. Hemos enterrado muertos, hemos ayudado a gente en operaciones, hemos comprado teléfonos, hemos pagado casa. Y como dijo Pablo, estas manos me han valido para ayudar a la gente. Hay gente que sí me manda diezmo y ofrenda. Sí, ahorita que una hermana le dijo a mi esposa, yo lo sigo desde hace 8 años y le quiero dar una ofrenda. Y viene para Perú y aquí se las voy a hacer llegar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso es parte de la honra. Siembras y cosechen. Por aquí mismo estamos cosechando, sembrando nuevamente. Gloria al Señor. Pasen a la siguiente. Aquí viene lo bueno que le dio Oseas. ¿Cuál fue la razón de esta caída? La primera, mire, la razón de la caída de Venezuela no está en los malos gobiernos que fueron corruptos e impíos. Esa no fue la causa. La primera causa fue el cuerpo ministerial y la iglesia. El pecado del cuerpo ministerial. Isaías 56 describe cómo estaban los sacerdotes en Israel, los profetas. Sus atalayas son ciegos, perros mudos. Todos ellos aman el dormir. Y estos perros mudos no se sacian de comer. ¿Quiénes eran los atalayas? Los profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Anuncian la incomodidad de Dios cuando el pueblo se comienza a desviar. Pero los profetas estaban tan cargos de alimento, tan obesos espiritualmente, que lo que hacían era dormir y no tenían relación con Dios de intimidad y recibían la palabra, pero se acostumbraron al soborno, se acostumbraron a darme algo para yo profetizarte algo bueno y se convirtieron en perros comilones y dormilones. Y no hubo reprensión. Y los sacerdotes pecaron y el pueblo pecó. ¿Y por qué? Porque así como es el sacerdote, así es la iglesia. Si el sacerdote es un pecador, la iglesia será pecadora. Si el sacerdote es un hombre de Dios, la iglesia será de Dios. Fue tan tremendo el nivel de pecado en Venezuela que hubo una congregación. Son todos creyentes los que están aquí. Las ovejas que están por allí, oigan y como María, guarden en su corazón. Pero los niveles de pecado llegaron tan tremendos que en una congregación comenzaron a nacer niños y todos los niños se parecían no al papá sino al pastor. Ya usted sabe lo que. El siguiente pecado, la siguiente razón del juicio fue el pecado de la iglesia, porque la iglesia es lo que nosotros somos.
En el tercer rango están el pecado de los gobernantes. Proverbios 29:14 dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus temblores son. ¿Y por qué los gobernantes atienden a la palabra mentirosa? Porque esta es una guerra de poderes. El diablo sabe cuál es el diseño de Dios. Todos los gobernantes en la Biblia, los evangélicos, los bíblicos, tenían un profeta a su lado. David era el más sobresaliente, que tenía 3 profetas. Tenía un profeta para darme qué digo, qué hago, voy a la guerra o no voy. Tenía otro profeta que era Natán, tenía el otro profeta y tenía un profeta de adoración. 3 profetas tenía David. Y con todo eso cayó en pecado. Y el resto de los reyes que no hacían lo bueno, ¿a quiénes buscaban? A los profetas de Baal. Ahí está. Véanlo. Cuando Josafat descendió a vincularse con Acab, sube conmigo para que tomemos Ramón de Galaad. Ok, pero vamos a consultar a Dios. Sí, tráigame los profetas. Y el tipo vio, con estos pueblos apoyará al rey. Levántate porque yo te lo entrego. Y Josafat, que era espiritual, le dijo, sí, esos son tus profetas. Pero por casualidad, no hay un profeta de Dios acá en este lugar. Sí, hay uno llamado Micaías, pero yo le aborrezco porque el tipo nunca me profetiza nada bueno, sino lo malo. Sí. Y cuando lo envían a buscar, el hombre le dice, mira, ve bien lo que vas a hacer porque todos los profetas le están dando la victoria al rey. ¿Y qué vino el tipo? Con un sarcasmo. Subo, por supuesto, muerto en la risa, vete que ya eso es tuyo. Y el tipo vio el sarcasmo y le dijo, ¿hasta cuándo te voy a hacer jurado que me digas la verdad? Y le dijo, tú de allí no regresas vivo. Y si tú regresas, entonces yo no soy profeta de Jehová. Y murió. Entonces, cuando los gobernantes están solos, porque la iglesia no acepta el ministerio profético, ¿a quién oyen los gobernantes? A los brujos, a los chamanes, a los comunistas, a la descendencia de Fidel Castro, al diablo y a la diabla María. Y los evangélicos metidos en 4 paredes, dejan que se muera aquí el país hundiéndose. Porque no tenemos la revelación de Dios. Y por último, el pueblo común. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es algo doctrinal. El pecado separa. Si el ministro peca, Dios se separa de ti. Si peca el creyente, Dios se separa de él. Y si peca el pueblo, no, que no se evita, que no va, porque Dios está separado. Entonces, los juicios vividos que sufren muchas naciones tienen su origen en el pecado ministerial y en su falta de conversión. Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9. No lo vamos a leer porque son 45 minutos. Entonces, allí se describe la condición del sacerdocio de Israel y las causas que originaron el juicio. Pase la siguiente imagen. Daniel 5:27. Pérez, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Para Dios, el ministro del evangelio tiene más peso que cualquier presidente de Estado. Y allí aparece una fotografía. ¡Aleluya! Aquí reunimos a todos los presidentes del continente americano, metido Donald Trump, que es el martillo de toda la tierra. Y ubicamos al pastor que esté acá, que a lo mejor no sabe leer bien ni sabe escribir, porque no tiene mucha escolaridad, y lo ponemos en la balanza y usted lo levanta porque usted tiene más peso en la presencia de Dios que cualquier héroe de Estado. Pero si yo no sé eso, entonces yo voy a dar lástima delante del presidente cuando está el privilegio. Le vamos a llamar a los pastores, llegan los pastores. ¿Cuánto hay para eso? Dame para reparar el techo de la iglesia. Dame para hacer esto, dame para hacer aquello. Y no hay palabra, no hay palabra. Mientras que Dimas el Vago está allí haciendo brujería, los ministros que llaman al presidente no sin apóstoles ni profetas, y por eso no pueden resistir a Dimas el Vago ni dejarlo ciego para que el procónsul Sergio Pablo se convierta. Alabado sea el nombre del Señor. Mire,
Se lo voy a demostrar en la siguiente lámina. Que el ministro del evangelio tiene más peso. Cuando el rey pecaba, debía expiar su pecado ofreciendo un macho cabrío. Pero cuando el sacerdote pecaba, debía presentar como ofrenda un novillo de mayor valor que el macho cabrío. Al que más se le da, al que más se le da, a nosotros como ministros se nos ha dado demasiado. Aunque la iglesia nuestra sea de 10 personas, ese es el talento y la capacidad que tenemos. Y nosotros tenemos que rendir cuentas y tenemos peso. Aunque mi iglesia sea la más chiquita de la ciudad y me monto en la balanza con todo el parlamento de acá de Perú, y yo peso más como ministro, porque soy un hombre santo, que estoy metido en el secreto de Dios. Páseme la siguiente. El pecado mueve la ira de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 1. Miren lo que hicieron. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Los entregó en las manos de Madián por 7 años. Los ministros del evangelio de Perú, juntamente con la iglesia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los ha entregado en una inestabilidad política. Jehová los entregó en las manos de un criminal llamado Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso. Los entregó en las manos de políticos corruptos. En estos días escuchaba a un economista peruano que hablaban acerca de la fundamentación de la destitución de Dina Boluarte y del juramento de José Yeri. Y aquel hombre decía, no, es que, mira, nosotros estamos para el libro de los reyes, porque hemos tenido 8 presidentes en 10 años, y la moneda se mantiene igual. Las exportaciones, aquí puede existir toda la inestabilidad política y el país se mantiene. Así eran los ministros en Venezuela y la iglesia. Acá no viene nada. Venezuela no es Cuba. Nosotros tenemos mucho petróleo. Tenemos una moneda fuerte. Es imposible. Y no se han dado cuenta que los ministros del evangelio en Venezuela, no todos, cierto, usted me entiende, que no todos, hicimos lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová nos entregó en las manos de un comunista, de un Chávez Frías. Ya usted va a ver listo. Cuando la iglesia hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios nos entrega en las manos de gobiernos comunistas. Y ya yo le voy a demostrar lo que usted dijo. Se lo voy a demostrar ahorita. Evangélico que diga que es comunista, te voy a decir como dijo Pablo, de Cristo te desliga. Porque ya yo te voy a demostrar históricamente el origen del comunismo, dicho por los creadores del comunismo. Se te lo voy a demostrar. Wow. En Perú, en Ecuador, mire, un grupo de ministros renunció al respaldo de María Luisa cuando le demostré el origen del comunismo. Le dije, si tú eres comunista, si no eres la Revolución Ciudadana, tú te desligaste de mí. Aunque sea por ignorancia que te llame, te desligaste de Cristo. Y ya yo se lo veo. Pásame la siguiente lámina. Allí viene cuando vean. Origen del comunismo. ¿Por qué le voy a tomar el comunismo? Porque es el caso nuestro. Y es el caso, ¿usted sabe de quién? De los 5 países bolivarianos libertados por Bolívar. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los 5 países bolivarianos que fueron liberados por Bolívar están en las manos de comunistas. Y mire, allí tengo, vean la foto, y aparece Carlos Marx y Federico Engels. Ellos fueron los creadores, los que recibieron la iluminación satánica para el comunismo, y ellos escribieron el manifiesto del Partido Comunista.
Búsquelo en internet, Manifiesto del Partido Comunista, y verá lo que dijo Carlos Mario y Federico Engel. En el prefacio del Manifiesto del Partido Comunista dice: un fantasma recorre toda Europa. ¿Usted qué es teón? ¿Qué es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Entonces, ¿quién recorría toda Europa? Un demonio. Y él lo ramifica. Él dice: el fantasma del comunismo. El fantasma del comunismo. Ese es el demonio que de Europa se vino para el continente americano. ¿Y sabe dónde llegó? A Cuba. Pero antes de que llegara a Cuba, Dios levantó al secretario general de las Asambleas de Dios de Cuba y le dijo: llama a mis ministros, comenzando por ustedes, los directivos de las Asambleas de Dios, y dile que se arrepientan porque los he pesado y están faltos de peso delante de mí. De lo contrario, los voy a entregar en las manos de Fidel Castro, que los va a perseguir y va a matar a muchos de ustedes. ¿Y qué hizo el secretario de las Asambleas de Dios? No, esto es imposible. Los profetas llegaron de Juan. Yo no me puedo tomar la prerrogativa de decir que soy profeta. ¿Qué van a decir mis amigos del country? Van a decir que yo estoy loco, que estoy inventando. ¿Y cuándo vino el hombre a creer? Cuando estaba Fidel Castro entrando, echando plomo, y él metido debajo de la cama con su mujer y sus hijos, y con la Biblia abierta en el Salmo 91, diciendo: perdóname, Señor, perdóname, porque cuando me hablaste esto, yo no lo creí. Y este testimonio lo tenemos de primera mano, porque cuando fueron a Asambleas de Dios, los directivos a Cuba, y les hicieron una exposición de lo que Dios nos estaba revelando, aquel hombre se levantó la camisa y dijo: vean mis espaldas, esto es por mi culpa, porque cuando Dios me habló, yo no creí y consideré que nosotros éramos santos, y hoy estamos pasando por esta situación. Y le dijo a los directivos de las Asambleas de Dios: ustedes tienen la oportunidad que nosotros no tuvimos de ser héroes, de levantarse y enfrentar esta obra del diablo con arrepentimiento y humillación. Y como dijo el Señor, a lo que vosotros digo, a todo. Aleluya. Si hay alguien acá, seguidor de Pedro Castillo, seguidor de Jean Tomás, seguidor del comunismo, que se deja seducir por el Evo Morales, que está mandando financiamiento para promover las protestas a través de la generación Z y del narcoforo de Sao Paulo. Si usted tiene esa inclinación, arrepiéntese. Aleluya. Y si está metido, de Cristo te desligando. ¿Por qué razón? Porque una misma fuente no puede hablar el Espíritu de Dios y hablar el espíritu del comunismo. Y en Venezuela tenemos ministros comunistas, a los cuales hemos llamado algarroberos, porque se desviven por las algarrobas que le da el gobierno. Y ahorita que el gobierno está siendo acusado con evidencias de narcotráfico, sale ese grupo de algarroberos a decir: oramos al Señor, para que tú quites toda amenaza extranjera, levantamos las manos por la boca, para que no entre el enemigo. Y muchos de ellos tienen visa americana y van a Estados Unidos. Ay, ya fue este proyecto para construir iglesias, y ha habido iglesias bobas que le han dado dinero. Esa fue de vagabundo. Aquí voy a tener que decir como Juan Carlos anda. Paro sí. Uy. Paro sí. Si alguien tiene que irse, hermano, y aunque sea con uno solo que se quede, yo le digo: entonces vamos a parar aquí entre el reloj. Aleluya. Ahí viene la otra que les conté. Propósito divino. Mire, pásenlo otra lámina. Allí tiene a alguien, familia suya. Uy, hermano. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. Job 36:31. Dios tiene medios para castigar nación. Cuando estuvimos en Colombia,
Porque mire, hay muchos abogados evangélicos. Hay pastores que son litigantes. Y cuando llegamos, lo primero que nos dijeron fue: ¡ay, profeta apóstol, aquí estuvo San Petra de los Palotes! Y doña San Petra de los Palotes, que es americana y viene de los Estados Unidos, profetizó ahorita en un congreso que tuvimos la semana pasada. Y dijo: no le entregaré a Colombia en las manos del comunismo. Yo liberé a Colombia del comunismo. Y yo digo: oye, hermano, ustedes necesitan estar en el libro fresco, porque Colombia es el único país que es gobernada por el Arcángel Miguel. No, por el Arcángel Miguel no. No es el Arcángel Miguel que gobierna acá. No, ¿quién es? Gustavo Petro. ¿Y quién es Gustavo Petro? El Arcángel Miguel. Mire, si la profecía no pasa el filtro, no la crea. Si tienes a Gustavo Petro en la presidencia, que está demostrando que es un narco, que es un asesino, y vas a venir a creer cuando alguien te dice: no voy a entregar a Colombia, pero si ya ustedes están en el juicio de Dios y no se han dado cuenta porque tienen demasiado activismo religioso. Todas las semanas tienen un congreso, todas las semanas tienen un apóstol, todas las semanas tienen un profeta, pero parece que tienen ventas mágicas porque el país se les está cayendo y no se están dando cuenta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo mismo ocurre, hermanos. Todo lo que se replica en el gobierno es porque ocurre en la iglesia. Todo. Traición en medio de mí. Pecados ocultos. Y el pecado no es solamente adulterio y fornicación. Envidia, resentimiento, amarguras, mentiras. Hay ministros que son más embusteros que el diablo. Son como abuelos del diablo. Si el diablo es padre de mentira, eres abuelo. Mire, cuando los colombianos lo que este tipo tiene falsa doctrina. Si aquella mujer que sale por televisión dijo que no venía el comunismo, y le dije: mire, esto es lo que les va a pasar a ustedes a partir de aquí en adelante. Número 1, Gustavo Petro está siguiendo la receta de Hugo Chávez Frías. Lo que le viene, va a sacar la espada de Bolívar y la va a exhibir públicamente, porque desde Venezuela, cuando estaba Chile encendida, que estaban destruyendo a la nación, y el presidente Sebastián Piñera, que no hallaba qué hacer, que hasta claudicó delante de las protestas, desde allá se decía: la brisa bolivariana está recorriendo toda América, y los lacayos decían: se siente que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y le dije: va a sacar la espada. Y después de la espada viene el atentado contra la figura política más prominente, que lo van a quitar del medio. Y detrás de eso vienen los colectivos, que en este caso son los indígenas, que va a usar Gustavo Petro para causar el caos. Y detrás de eso viene la persecución para todos los niños. ¿Y qué fue lo que hizo Gustavo Petro? Nada. Guantes blancos, sacó la espada. La espada que usó, mire, en el año de 1992, en un clamor que, si me estoy adelantando, ya vamos a llegar allí. Nos dijo el Señor: cuando luchamos contra el centro de brujería más grande de Latinoamérica, la montaña de Sorbe, donde adoran un demonio llamado María Leonza, que sale desnuda montada sobre una danta. Cuando finalizábamos ese clamor, se quemaron 16,000 altares de brujería, literalmente. Fuego descendió del cielo. Los bomberos tuvieron que subir a soportar el fuego en más de 16,000 altares. Y el Señor nos dijo: hace unos siglos atrás, usé la espada de Bolívar para liberar 5 naciones,
Pero ahora voy a usar la espada de mi espíritu para llegar a las 5 naciones, a todas las naciones del mundo. Y ustedes están en la agenda de Dios. Pero ustedes, de usted depende si Perú sigue peor o si Perú. Gloria al Señor. Pásame la siguiente lámina. Voy a resumir, son 40 años de profecía para que podamos llegar al día de hoy. Mire la primera advertencia. En el año de 1983 estaba un pastor, Orlando Anzola, en Terraza, España. Los que son del mundial, concilio misionero mundial, movimiento, lo deben conocer, porque Orlando Anzola fue presidente del movimiento misionero mundial en Venezuela en esa fecha. Y Anzola estaba en España, 1983, y en un culto de oración, el hombre comienza a hablar en lenguas y interpreta y comienza a decir: ¡ay, ay, ay, Venezuela! Venezuela, mi amada Venezuela, mi querida Venezuela, si tú supieras las desgracias que vienen para ti, ¡ay, ay! Venezuela, pobrecita Venezuela, pobrecita, lo que te espera es triste. Te saquearán, te aprinarán, eres cabeza de naciones, y ahora te convertirás en corla, se burlarán de ti, perderás el prestigio entre las naciones, pobrecita. Ustedes tienen más de 1,5 millones de Venezuela. 3 millones. 2 millones. Y muchos de ellos en las calles dando vergüenza. Cosas que no vivieron en Venezuela. Viviendo de la miseria de la raza. Cumplimiento de esta palabra. Pásame la siguiente. Miren, llegó el día negro. La codiciosa moneda venezolana se devalúa con la devalúan en el tiempo el presidente Rafael Caldera. Yo no sé si con la moneda, con el sol, ocurría lo mismo. Pero la moneda del bolívar lo aceptaban los bancos de Estados Unidos. Uno es de Estados Unidos con bolívares y se los cambiaban a dólares. Yo no sé si algún peruano ha ido a Estados Unidos y le cambian los soles a dólares. O tienen que llevar soles dólares y acá. Pero Venezuela tenía ese privilegio. Que le aceptaban los bolívares. Porque era la democracia más sólida. Y que hoy un narco estado donde existe una recompensa superior a la que pagaron por la muerte de Osama Bin Laden. Y ustedes que han visto las noticias, ya van 5 embarcaciones y un submarino que hundieron la semana pasada. Porque más de 300,000 americanos han muerto por causa del fentanilo y de la droga que va desde Ecuador, Perú, Colombia, pasa libremente por Venezuela porque es un narcoestado y desde allí la envían a diferentes partes del mundo, en especial Estados Unidos. Odiamos el imperio, pero cómo nos gustan los dólares del mundo. Y Donald Trump dijo: aquí se acabó. Mientras estuvo, mire, ante Estados Unidos estuvo bajo juicio que dejar de las manos del comunismo. Porque estuvo gobernada por un comunista y por una vicepresidente extremadamente comunista y diabólica. ¿Y cuándo ocurrió todo eso? En el tiempo del comunismo, porque en el país hay un refrán que dice: bombero no le pisa la manguera a bombero. Entonces, como somos narcos, como somos comunistas, entra, métanle todos los terroristas que tú quieres, mete a todos los miembros del Tren de Aragua y acaben por completo con esta nación. Y el tipo fue patriota porque el tipo sirvió en el ejército.
pero vea lo que es el poder de la élite aquí del Congreso. Segundo mensaje, vas en la otro lado. Profeta Carlos Jiménez, 1984, Congreso Nacional de la JICA. Este hombre reveló un conflicto cívico-militar, muertos en las calles, y este fue el primero que dijo: el Señor me ha mostrado que el narcotráfico va a ser cambiado de Colombia a Venezuela. Y como esta nación ha gozado de un estado económico envidiable, quiere gozar a Venezuela. Y nunca los profetas nos imaginamos de que el gobierno iba a ser el capo de la droga en Venezuela. ¿Usted se imagina? ¿Habla Dios o no habla? ¿Existen profetas en este tiempo o no existen? Cumplimiento profético de manera parcial, 27 y 28 de noviembre, ocurrió esa gran cantidad de muertos. Comenzaron los índices de narcotráfico a aumentar en Venezuela, y el mes que por primera vez Hugo Chávez Frías, el intentona golpista del 92. Pase la siguiente lámina. Tercer mensaje profético, 1984. Humberto Fermín Cova. Dios le muestra una banda. Ustedes saben lo que es la banda. El camino. Ahí está la foto. Vean. El animal. Este hombre fue invitado para la toma de posesión del presidente Jaime Lucinchi. Era el orador de orden en la toma del presidente. Lo que significa que este hombre tenía que venir con un mensaje, oramos a Dios para que la gestión del presidente Lucinchi sea lo más gloriosa, y Venezuela, todo lo que se da en un discurso. Aquí sé que hay pastores que están vinculados con la política y sí, tienen mayor conocimiento que yo de. Pero fíjese la predicación que le da Dios a este hombre en plena toma de posesión, donde está el cuerpo diplomático acreditado, donde están las figuras del clero, donde están los empresarios de Fedecámara, donde están las fuerzas vivas más prominentes de la nación. ¿Y qué hace este profeta? Este profeta es muy expresivo, Humberto Fermín Cova. Lo consideramos el profeta mayor de Venezuela, partió con el Señor, pero era un hombre de una puntualidad profética. Lo que decía ese hombre tenía su cumplimiento al 100%. ¿Y cuál fue el mensaje? En pleno discurso: ¡ay! ¡ay! Lo que viene sobre mí es grande. Dios le puso una visión donde ve el palacio de Miraflores, que estaba siendo estremecido por los tanques de guerra, donde los aviones de la aviación nacional bombardeaban Caracas, y donde veía el ejército dividirse en dos bandos. Mire, este hombre no lo metieron preso porque profeta, y Dios lo mató. ¿Y qué pasó? Se cumplió la profecía cuando Hugo Chávez Frías toman el palacio cuando se levanta el 4 de febrero del 92, y donde un tanque de guerra quiere entrar al palacio de Miraflores, y el que lo va conduciendo se le tranca la palanca que no pudo subir. En el 1990. ¡Wow! Dios le dice a Humberto Fermín Cova, le dice aquí: Humberto, el símbolo de tu país no es visto por mí como un caballo que corre libremente como el que está representado en el escudo de Venezuela, tampoco por el turbial que es el ave nacional del país como símbolo de libertad. Tu país es representado como una danta, y ahí está la foto, una danta. La danta es el tapir, es un animal terco, por donde mete la cabeza por allí se va, no importándole las consecuencias. Y fíjese, si la danta es linda por Dios, como si Venezuela para Dios tiene la figura de una danta o es representado por una danta, entonces allí en la fotografía vemos la imagen de una mujer que está montada sobre esa danta.
Esa es María Leonza, una creencia española que llevaron los españoles en el año de 1942, 1992 creo. Para el trajeron al continente americano y establecieron este principado en el estado de Aragua. Y ese principado estuvo gobernando a Venezuela. Iglesias que se levantaban, muchas iglesias que enseguida le montaban. Aquí había una iglesia, aquí le ponían un prostíbulo, aquí le ponían una cantina, por allá le ponían una gallera. Y después, cerraron la iglesia. No, es que la lucha era grande. No sabía entonces para qué gobernaban. 500 años de dominio. Y Dios le ordena a este hombre recorrer el país, haciéndole ver a la iglesia lo que tenía que hacer. Y desde el año de 1986 hasta el 88, Dios guardó silencio. Hasta que en el año 88, Dios se desagradó de esta situación, porque los ministros decían: Venezuela no es Cuba, aquí no va a pasar absolutamente nada. Y Dios comenzó a levantar una nueva generación de profetas. Y levantó a un aviador civil llamado Arturo Ferán, quien fue a los medios de comunicación y reveló todo lo que Dios había determinado hacer, producto de nuestro pecado, porque no encontró en nosotros arrepentimiento. Y el hombre dijo que vendría un conflicto cívico-militar, un atentado que iba a experimentar un presidente, el aumento de los precios en los productos, una crisis política y además de ello, un terremoto que cambiaría la geografía de Venezuela. Y en el mismo año de 1988, Dios nuevamente envía a Fermín Cova a una convención de las Asambleas de Dios. Dios pone sus ojos sobre ministerios, sobre naciones y sobre organizaciones. Y Dios escogió a las Asambleas de Dios de Venezuela para develarle el plan profético que venía para el país. Y llega Fermín Cova a una reunión de ministros, donde estamos 800 ministros y delegados. Y aquel hombre dice: hasta aquí, dice Jehová, ya no soportaré más el pecado de mis ministros, ya no soportaré más el pecado de mi pueblo. Hoy quiero comenzar de nuevo, dice el Señor. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Muy poquitos ministros le prestamos a Dios. Fermín Cova, ese es un loco. Ese se la pasa siempre en locuras. Y en ese mismo año Dios levanta a los nuevos profetas. Ángel Ramón Hernández, nos van a escuchar en el libro. Yo soy José Ángel Hernández y él es Ángel Hernández. Aparece que es Ángel Ramón Hernández. Y estos dos hombres, Ángel Ramón y Silvio Pérez, Ángel recibe una revelación cuando Fermín Cova estaba hablando y Dios le dice: Ángel, pronto romperé mi silencio con advertencia y con sentencia, y ustedes entenderán que la única vía que les queda será convertirse a mí de nuevo, en volverse a mí en arrepentimiento, en unirse de nuevo los unos a los otros, buscarme como pueblo, porque los he pesado en balanza y los he encontrado falsos. Y todos nosotros somos subjetivos a la hora de que nos evaluamos. Me autoevalúo que yo estoy bien bien en la oración, bien en la santidad, bien en esto, en aquello. Pero cuando pasamos a la óptica de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego, y que su espíritu escudriña la mente y el corazón, Dios sabe qué es lo que está dentro de nosotros. Y de repente Dios dice que eres una pared radial. Por dentro estás lleno de hueso y de gusano, pero por fuera tienes una fachada, tienes un traje, tienes una máscara, tienes elegancia en el cuerpo ministerial, pero estás muerto y 3 veces muerto. Esa era la condición de muchos ministros en Venezuela. Y Dios le dijo: Ángel, pongo a Venezuela en las manos de ustedes, los ministros. Y Ángel se levantó a recorrer el país, y al primer lugar que fue, el Señor le dijo: ve a tus autoridades de las Asambleas de Dios, ministros de área, fundadores del concilio, y dile que digo yo, dice Jehová, que se arrepienta, porque los he pesado
y no tienen peso delante de mí. Y dice, Señor, pero un predicador o pastor de una montaña, lejos de la capital, ¿usted me envía a mí? Que yo vaya a casa de mis autoridades a decirle que se arrepienta. Yo creo que usted está exigiendo mucho este hombre. Y fue allí donde Dios le mostró una revelación, donde él llegó al trono de Dios y estaba a un costado del trono de Dios, y llegó Satanás y le dijo, dale a Venezuela, porque Venezuela me pertenece. Muchos de tus ministros están en pecado y muchos de tus juegos se han corrompido con ese pecado. Por eso Venezuela me pertenece. Y Dios le dijo, yo sé, Satanás, que Venezuela está corrompida en el pecado. Y también sé que muchos de mis ministros se han corrompido con ese pecado. Yo le pongo coma, no te debate a Venezuela, porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente, y con ese pequeño remanente yo le voy a dar la victoria a Venezuela. Por eso, hermanos queridos, todos los intentos para salir de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y de 26 años de dictadura han fracasado. Fracasó el llamado que hicieron al diálogo, fracasó la Carta Democrática, fracasaron todas las sanciones que puso el gobierno comunista de Biden, de Obama. Fracasó la intervención de María Corina Machado en las Naciones Unidas. Solamente lo que lograron fue que Willy Cochet perdiera el puesto como embajador de Panamá, porque le entregó su turbo a María Corina, que no era embajadora. Y aún así, estando los militares americanos en las costas, no han logrado. ¿Y por qué no? Porque la salida de Venezuela no es política, no es diplomática, es espiritual. Tiene que haber arrepentimiento en el cuerpo ministerial, en la iglesia, para que entonces Dios mueva lo que va a mover en la nación. Aleluya. Aleluya. Lo voy a cortar y me voy a ir a otra página, porque esta noche tenemos que predicar y estamos bastante lejos esta noche, si voy a decir. Entonces Dios conformó un pequeño remanente. Ese pequeño remanente está repartido en todo el mundo. Está conformado por venezolanos y extranjeros. Y este hombre es un ejemplo que sin ser hermano entró ese clamor. Y estamos con nosotros sin ser venezolano. Nosotros llevamos en línea 8 años consecutivos. Truene y llueve, relampague, hay huracán, tormenta, tornado, estamos en el aire. Llevamos 2,100 y pico de clamores realizados a favor del parto de Venezuela. Porque Dios representó a Venezuela como una vieja que está embarazada, que quiere parir, pero no tiene fuerza. Nosotros somos las cipras y la púa, las parteras de Israel. Nosotros le oramos al Señor, inyecta de fitocin espiritual para que las contracciones aumenten y la vieja para. Porque la salida de Venezuela no es política, no es diplomática. Viene por medio de dolores de parto, y en todo dolor de parto hay llanto, hay sangre, hay muerte y hay dolor. Pero esa es la única manera como los venezolanos van a experimentar la transformación y van a poder recibir una nueva patria. ¿Y qué dijo Dios? Venezuela será como José en el Antiguo Testamento, donde todas las naciones vendrán a ella, no en busca de granos, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. Y por eso Dios nos está moviendo a los 5 países bolivarianos, porque ustedes están en la agenda del Señor. Ustedes no fueron liderados en vano por Bolívar. Dios tenía en mente levantarlos a ustedes como ese ejército bolivariano para usar la espada del Espíritu y liberar las naciones por medio del último y más grande avivamiento de la historia de la iglesia. Pero de ustedes depende
Dios está buscando un hombre que haga vallado. Busqué un hombre que hiciera vallado y no lo encontré. Y no me quedó de otra. Tuve que derramar mi vida. Dios está buscando hombres en Perú. Hace 2 meses me llamó el coordinador, el que nos coordinó en Ecuador, porque él fue invitado a predicar a Colombia, y en Colombia se encontró con una ofrenda de Estados Unidos y comenzaron a hablar. Y ella le dice: Dios me mostró una visión de un hombre venezolano. Y él le dice, ¿será muy casualidad este? Le muestra el otro libro. Le dice, ¿será este que está acá? Y le muestra mi foto. Y dice, sí, ese es el hombre. Y él le relató que en 1 hora el contenido del libro y de lo que Dios hizo en Ecuador. Y me llamo. La mujer ni sabía que yo venía para Ecuador. Se me presenta y me dicen, Dios me mostró una visión. Tú vas para Perú y te vas a reunir en Lima con hombres de honor y de virtud. Y esos hombres los va a usar para levantar un movimiento de intercesión que va a liberar a México. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si aquí habrá uno de esos hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, yo les traigo esto porque yo sé que ustedes al principio se preguntaban, pero ¿qué tiene que ver Perú con Venezuela? Y ya se nos relaté. Pero les voy a dar este texto bíblico de Lucas 12, 1 al 3, donde el Señor le dijo a aquellos galileos, le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de él? Respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Piensan ustedes que los venezolanos estamos experimentando todas estas cosas porque somos más pecadores que los ministros peruanos? Mire lo que dice el Señor. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si usted no quiere que su preciosa moneda se convierta como la moneda venezolana, que ya no existe cómo decir la cantidad, porque un dolarí vale más de 5.000 millones de bolívares por un dolarito. Un maestro gana $2 al mes. Y un cartón de huevo vale $20. Un doctor, mire, tuvimos un año sosteniendo a un neurocirujano. Aquel hombre llorando me dijo, apóstol, ayuda. Yo gano $10 y tengo que viajar todos los días de mi casa a los días y tengo a mi madre. Y durante un año le enviamos ropa, le enviamos comida y le pusimos un pequeño sueldo. Y él se pidió, parecía un indigente recogiendo latas de cerveza y de soda para irlas a vender al guía, porque le había dado mi palabra de que lo iba a ir. Y la gente por allá piensa, ay, el apóstol se da la buena vida. ¿Cuánto vale cortar esa yarda? $40. Yo la corto. Pero usted es el pastor, usted es el apóstol, sí, pero yo tengo familias que están necesitadas.
Y tengo hermanos en Cristo que están necesitados. Y para mí el trabajo no es vergüenza, porque Dios me dijo en Estados Unidos, si tú pruebas trabajar, trabajo. No te avergüences de tu prueba. Y todo aquello que me genere dinero lícito, yo lo hago. Sí es. Sí es. Y creo que el Señor está. Porque aquí no le hemos pedido un centavo a nadie para que se hagan peor. A nadie, a ninguno de ustedes les hemos pedido. Esa gente que me sigue, que nos sigue, nos pagó los pasajes. Porque ellos creen en usted y saben que administramos con temor y temblor hasta el más mínimo centavo. Entonces, ¿qué deciden ustedes, hermanos? ¿Quieren ser ustedes como Venezuela? No, hermano. No, yo. ¿Qué creen ustedes que le debemos hacer ustedes como peruanos? Que están haciendo que están experimentando arrepentidos y qué más, convertidos, porque nos podemos arrepentir, pero a veces no nos convertimos. Pedimos perdón, pero al día siguiente somos comunistas. Pedimos perdón, pero al día siguiente estamos metidos en corrupción. Pedimos perdón, pero al día cuando me llama el presidente, sí, presidente, pero yo necesito una laminita de pastel. Presidente, no tengo al presidente, estamos enfrentados en un local. Denos algo. No. Vayan ustedes. Vayan. Mire, yo no sabía que nosotros los evangélicos podemos acabar con los índices delictivos en fracciones de días. Amén. Hasta que Dios me lo... Mientras ustedes tengan la espada levantada, los índices delictivos se irán. Y Dios nos reveló los demonios que estaban operando en la ciudad. Y comenzamos a orar. Y en un solo día de oración, los índices delictivos se iban al suelo. En la ciudad donde vivimos, el alcalde sabe lo que nosotros hacemos. Primero nos arrepentimos. Segundo, nos convertimos. Tercero, tratamos de estar en unidad con los pastores, porque a veces ungimos el cielo y enterramos Biblias y hacemos actos proféticos, pero el corazón de todos los demás está corrompido en el pecado. Y lo que hace es gastar una bola de billetes, moviendo una avioneta, ungiendo, ensuciando ropa. Si el aceite cae en la ropa que está en los patios, y la de la iglesia sigue para ahí, pero es que estamos huyendo, es que estamos haciendo esto. Pero no hay conversión y el diablo lo que hace es reírse. Se ríe. Cuando yo no sé la historia, ustedes tienen que indagar la historia de su país. Porque estas traiciones que ocurren en el parlamento tienen su origen en el pasado y tienen que quebrantar esa iniquidad. Y esa iniquidad no se quebranta no solamente con repetir, sino que yo la tengo que erradicar de mi corazón, porque yo estoy salpicado y no me gusta traicionar a cualquiera de mis colegas o a cualquier miembro de la iglesia. Miren la ciudad donde hemos vivido nosotros. Lo primerito que nos preocupamos por la delincuencia. ¿Y sabe cómo cuando no tenemos la revelación de Dios de manera de Dios de voz audible, la tenemos a través de la prensa, a través de los noticieros, ¿y qué hacemos? Nos vamos a los lugares donde están las delincuencias y allí hacemos oración y convocamos a los pastores. En la ciudad donde vivíamos, 3 crímenes ocurrieron al lado de nuestra ciudad. Y yo llamo a los pastores, que para ir a mataron a 3 personas consecutivas en una semana. Tenemos que hacer algo. Oh, sí, hermano, está bien. Y resulta de que, mira, y nada que es que nada, y otro vuelto más. Que dije a la iglesia, vamos a ir a orar a aquella ciudad. Y nos paramos al frente de la justicia, al frente de los tribunales. Y levantamos aquí sin permiso y sin nada, levantamos un clamor, nos humillamos por ese pueblo, nos humillamos por el privilegio, hicimos un clamor. Los muertos se acaban. El alcalde de la ciudad sabe lo que nosotros hacemos. Y se acabó que nosotros. Y nos dice, gracias, porque ustedes son una mano importante.
y nunca le hemos pedido un centavo. Nunca le hemos pedido, aquí estamos, ¿en qué somos pues? ¿En qué podemos servir? Ustedes son los que conocen la comunidad, ustedes saben los delitos, ustedes saben todo. Díganme ustedes en qué fue de la realidad. Y bueno, lo que nosotros sabemos hacer, podemos pacificar la ciudad porque la Biblia dice que nosotros debemos procurar la paz de la ciudad a la cual Dios nos ha establecido. Debemos rogar por ella a Jehová, porque en la paz de la ciudad, Dios le digo, amén. Y tenemos paz en nuestra ciudad. Y las veces que nos descuidamos, nos aumenta el teléfono. Y ya saben que el alcalde está fallando los valores. Y no le pedimos. Porque nosotros tenemos paz. Porque tenemos al Señor. Y aquel alcalde es evangélico de verdad. No como algunos que dicen allí que son evangélicos. Aquel que es evangélico fue pastor y ya está en su último año del carro. Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer en el cristiano? Arrepentir. Si se humillare mi pueblo, Dios no quiere que se humille toda la sociedad. Porque a los únicos a quien Dios conoce que esté bueno es a la iglesia. A vosotros solamente he conocido de entre todos los hijos. Por tanto os castigaré por vuestras palabras. Y dice, faltarán dos puntos si no hay nadie ahí. Entonces hoy es un momento de arrepentir. Pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Decirle al Señor que nos traiga las iniquidades que venimos arrastrando de nuestro pasado. Y decirle, Señor, te pedimos perdón por la nación. Te pedimos perdón por la vergüenza de que en 10 años 8 presidentes, uno se quitó la vida y todos los presidentes presos. Porque no hay cosa sana. De la cabeza a los pies hay una podrida llaga. El único que se salvó fue PPK. Que cuando lo acusaron dijo, no, yo dejo la pregunta. Me voy, pero yo negocio, le entrego el poder y me voy. Y ya usted sabe que no está rico. Está preso PPK. Le dieron casa aquí y no se salvó. Se salvó de una mordida de culebra, pero de que lo agarraron, hermanos, no se salvó. Aleluya. Martín Vizcarra lo vi en estos días, sentado en el banquillo de la acusada. La esposa de Ollanta la vi que iba hablando con su plato para callar, para que hace el narco corrupto de Lula. Pues sí. Entonces, necesitamos, hermanos, hacer algo por esta nación. Y eso está en ustedes. Por eso en esta semana se decide que ustedes tienen el poder para acabar con las protestas de la generación Z. Ustedes tienen el poder para cambiar el parlamento sin menester, hermanos queridos, de le tirar una piedra. Ustedes tienen poder para que Dios establezca en la presidencia un hombre, una mujer, que aunque no sea evangélico, no tenga dado de paz. Y aunque se levanten contra él, no lo van a poder sacar contra ella, porque es inútil. Pero eso se logra si se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de su mal camino. Cuando hagan estas tres cosas, entonces es aquí donde ustedes me van a convencer. Y yo voy a prestar atención a vuestras oraciones y voy a sanar su tierra. ¿Qué potencial tiene el Perú? Y yo particularmente no quiero que Perú experimente lo mismo que Venezuela. A mí no me gustaría ver que muchos de ustedes vayan a tener que comer de la basura. No me gustaría ver que ustedes hay que recolectar ofrendas porque no tienen cómo comprar comida. Yo creo que aquí hay un potencial de hombre que podemos pelear una batalla por el Perú. ¡Aleluya! Y esto no es cuestión de que me arrepiento ahorita y me olvido. Esto es cuestión de todos los días. Y como dice la Escritura en Malaquías 3:16, los que temían a Jehová, habló cada uno a su compañero. ¿Y cuál fue el resultado? Y Jehová vio, hay unidad. Y Jehová apoyó, hay acuerdo. Y fue escrito libro
de memoria para los que temen su nombre, y serán para mí mi especial tesoro en el día como actúe. Entonces yo les invito hoy a gritar. Aleluya. Aquí está el altar. Y la Biblia dice, entre la entrada y el altar, yo le dije, yo voy a invitar a mi esposa que me ayude. Acércate por aquí, mi amor, por favor. Aleluya. Sí, o sea, si quieren moverse, aquí, varón, una mano amiga, levanta, vamos a poner por el siguiente, la parte de y conectamos con el mismo. Yo le invitaba a el hecho de que llamemos no se solo viva ser ministro, lavador de bien, y venimos, gloria al Señor, a humillarnos bajo la poderosa mano de Jehová. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alabado el Señor. Señor mi Dios, te damos gracias, porque en esta hora, Señor, tú nos permites en esta oportunidad, nosotros, Señor, humillarnos ante tu poderosa presencia, Señor, porque como ministros del Evangelio hemos pecado, hemos fallado. Señor, hemos fallado en nuestra intimidad, hemos fallado con nuestra familia, hemos fallado con nuestra iglesia, hemos fallado por nuestro ministerio, hemos fallado por la nación, Señor. Pero hoy nosotros venimos como el salmista. No queremos examinarnos nosotros, sino que queremos que seas tú quien nos examines, porque tu palabra, Señor, declara. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame, Señor, por caminos verdaderos. Nosotros clamamos en el día de hoy, Señor, por el cuerpo ministerial de la República de Perú. Nosotros intercedemos porque necesitamos que tú nos examines. Eres tú quien conoce nuestro andar y nuestro reposo, y nosotros venimos humillados ante ti, Señor, porque no habíamos considerado que estábamos experimentando el juicio del oprobio y de la vergüenza, Señor, al ser una nación inestable políticamente, donde reina la traición, donde reina, Señor, la maldad. Pero hoy nosotros queremos que tú erradiques de nuestro corazón este pecado. Nosotros confesamos ese pecado ocasionado por nuestros ancestros, Señor, que hicieron pacto con las tinieblas, que se valieron de la mentira, de la muerte, de la usurpación, Señor, para lograr sus fines. Y hoy lo estamos viendo a nivel ministerial, a nivel eclesiástico, a nivel de toda la nación. Pero hoy nos humillamos ante ti para que tú tengas misericordia de nosotros. Sí, Padre, te adoramos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aquí están estos ministros, Señor, a los cuales, Señor, hoy pedimos que abran sus oídos, que abran sus ojos, que abran su corazón, que los sentidos, Señor, espirituales en que ellos sean agudizados. Padre, en el nombre de Jesús, toda religiosidad, todo manto religioso se cae ahora a tierra en el nombre de Jesús. Y nosotros abrimos los aires, abrimos la atmósfera, abrimos, Señor, el entendimiento, ilumina el entendimiento de estos hombres, Señor, que están legislando en lo espiritual, para que ellos a su vez, Padre, den la voz de autoridad a los que legislan en la política y rigen, Señor, a esta nación, Padre, y ellos puedan derribar los espíritus inmundos que están en estas gentes que gobiernan el Perú. Ciertamente ellos son fundados, ciertamente ellos son inconversos, ciertamente ellos son impíos, pero estos que están de rodillas
que están en el Palacio de Justicia, a los parlamentarios, a los que hoy legislan leyes de aborto, de homosexualismo, de justicia o de injusticia. Abre los ojos de este ministerio, Padre, de estas confraternidades. Abre sus ojos, abre sus oídos y que ellos oigan tu voz y ponlos a cuenta, ponlos de acuerdo para hacer un plan de contingencia espiritual, para que ellos comiencen a cambiar el rumbo y el destino de esta nación. Señor, como lo dice y lo declara en Efesios capítulo 6, que nuestra pelea no es contra carne ni contra sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que tienen atacado, que tienen agarrado la gente de los corazones de esos que pasan por el gobierno. Padre de la gloria, y por la silla presidencial, levanta esta confraternidad, levanta estos ministros, que se caigan la venda de los ojos, que se caigan los cerotes de los oídos, y que estos hombres tomen, Señor, la espada y el espíritu para liberar esta ciudad, para liberar esta nación, y que no sea la espada de Bolívar la que blandee, Señor, Señora, de tu espíritu, Padre, y que ellos sean esos profetas, que ellos sean esos atalayas, que ellos sean esos hombres y mujeres santos que van marcando el paso, marcando la ruta, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy comience una nueva página para el Perú, para Lima, para cada confraternidad, y que de aquí se encienda el fuego, se encienda la llama, que avive al resto de la nación. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, no dejes que ese mover se quede allí, sino que usted tome cartas en el asunto. Oiga la voz de Dios. Quizás hoy le hablan muchas voces a su oído, pero asegúrese de oír la voz del Padre, el que dirige a toda verdad. Aleluya. Alabado el Señor. Quiero, antes de entregar, hermanos, lo que pasó en Ecuador. Cuando llegamos, los ministros nos dijeron que era inevitable el triunfo de María Luisa, porque incluso decían que los 25,000 votos de diferencia que le asignaron a Daniel Noboa le pertenecían a María Luisa. Y se les presentó este mensaje completo y se les dijo: ustedes deciden lo que van a hacer. Una vez que salimos del Ecuador, los ministros del Ecuador que estuvieron presentes elaboraron un plan de contingencia. Entraron en ayuno desde el día 24 hasta 3 días después de las elecciones. Y fue algo sorprendente, porque daban por hecho, hasta las encuestadoras decían que María Luisa ganaba con no sé cuántos votos. Y fue sorpresa, porque los ancianos indecisos que no iban a votar fueron a votar. Y la diferencia que sacó Daniel Noboa fueron 1.025.000 votos, como para que no quedara duda alguna de que Dios intervino en el asunto. Ustedes tienen una oportunidad gloriosa para cambiar el destino de esta nación y para ser parte de este último y más grande avivamiento de la historia. Esta noche voy a contar los testimonios de cómo Dios está obrando en el remanente que está en Venezuela. Mientras no haya electricidad en toda la ciudad, en la casa del remanente hay electricidad, porque le han gastado a la peña. No hay agua en toda la ciudad, y en la casa de uno del remanente sale agua potable por el grifo de la llave. Hay gente, no había gasolina, y gente que llamó a la peña del vehículo y le dijo: te llenas y te llevas a un carro de huella. O sea, hay un avivamiento despertar en medio del remanente
Y esta noche lo vamos a escuchar. Pastor, Dios te bendiga. Dios te guante, hermanos ministros. Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Antes de regáleme 5 minutitos más, por favor. A ver, Cuando estaba predicando el siervo vi una visión un poco extraña, ¿no? De una oveja maltrecha, pero estaba con cosal de perro, pues un cosal que tiene así varias rayitas, ¿no? Entonces más o menos yo decía, ¿qué es eso? Y a veces nosotros no hablamos, ¿no? Y mucho de la gente de las ovejas en Perú, hay bastante palabras, pero no se los estamos dando. Tienen un cosa, no comen ni tampoco hablan, ¿no? Yo creo que necesitamos pasar la voz, hablar, predicar de estas realidades para que la iglesia primero despierta. Si la iglesia no despierta, amados, como dice acá el cielo, hay muchos pastores comunistas. Estuve en Nazca predicando y justamente casi prediqué este tema. Desde Ica, todo el sur casi es comunista. Ahí vas a encontrar puros pastores comunistas. Es terrible, ¿no? Que saben de recibir eso. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ¿se acuerdan cuando Pedro Castillo llegó y nosotros nos paramos aquí y luchamos contra eso y ya con los cielos? Pero también nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Pero Pipa, por algo Dios volvió a poner. Porque tiene la voz. Y vamos a hacer dos cosas. Primero. Número 1. Pastor Robert, por los próximos 30 días, vamos a eliminar un pastor por día, un cadena. ¿Ok? Así como nos estamos anotando para la cena. Bueno, el día de la cena anótame amigos. El 4 de noviembre, anótame a ese día voy a eliminar. Para que ustedes no pierdan su cena. Yo voy a estar ahí, obviamente. Y lo segundo, lo más importante. A partir de este momento vamos a promover una búsqueda de todos los presidentes y pastores del Perú para hacer un día de clamor y oración, pero real. O sea, yo sé que el año pasado lo hicimos en el Bosco, justamente con el pastor de Fred y allí que también es lo mismo. Pero ahora vamos a mover nuestros instrumentos y desde mañana yo comenzaré. Porque mañana tengo la reunión con todos estos ministros de autoridad del Perú para promover el día de oración por el clamor de nuestra nación. Porque yo no quiero, a menos que usted quiera, que nuestros hijos y nuestros nietos. Profeta, yo he estado en Venezuela. Allá le llamamos Victoria por Venezuela. Durante 8 años en conferencia, declarando palabra en Maracay. Yo llegué cuando estaba el profeta del Pierro Charras. Habían cambiado ya 6 celes. Y el bolívar fuerte valía 4 por $1. Y todavía se veía cierta subida. La última vez que fui fue el año 2016. Donde niños de 12 a 13 años, niñas de 12 a 13 años, cuando yo les daba $20, legal. Una de las niñas me dijo, ¿tú estás en este hotel? Y yo dije, sí. Yo por esos $20 voy contigo a acostar. Y yo tengo bien. El Perú no va a pasar eso. Amén.
No va a pasar porque tú estás aquí. Gracias por haber venido. Y si fuera posible ese día que hagamos el día de la oración, me gustaría que estés aquí. ¿Por qué no podemos todos juntarnos y pagar el pasaje? Y clamar. Y rendirnos. Filma, entiende. Esto no es un asunto de quién es el presidente o qué lista ganó, no. A nosotros nos ha sido entregado por Dios la responsabilidad de velar por este país en el ámbito espiritual. Por eso que antes que el desayuno preferimos clamar, orar. Por eso, próximos 30 días, ayuno y oración, usted, glorioso, por la nación. Y vamos a crear el día, vamos a comentar con la directiva el día. Y vamos a entender los jueces, Pastor Jorge, desde ya, para unirnos en un solo día, oración y clamor de arrepentimiento por nuestra nación. Pero no para que diga, este es el nombre de alguien, este es el ministerio que lo hizo, no. Para que el cielo sin mí le conozca que dependemos de nuestro Señor. Y nuestro país otra vez sea defendido por nuestra mano, como nos defendió contra Pedro Castillo en todo ese século que ahora entendimos cada vez mejor. Sí, por supuesto, sí. Perú significa bendición. Perú significa bendición. Y no vamos a permitir que el diablo nos robe vuestra nación. Que sea la nación que si un día tuviera que quedar, mucha gente o alguna gente después del arrebatamiento diga, sí, Perú le creía a Dios. Amén. Hermanos, vamos a traer la semana. Ya saben, anótense con el pastor Roberto, ya me anotaste a mí, el día 4 de noviembre. Voy a estar ahí con mi agüita. Pero todos los demás anótense, por favor, 30 días. Un pastor por día en ayuno de oración. Y luego vamos a organizar esta día de oración. En el nombre de Jesús. Traigan su semilla, por favor. Gracias. Traigan su semilla, hermanos, sean agradecidos con Dios. Directiva, me voy a tomar la prerrogativa como presidente de sentar una semilla en el cielo del escenario. Amén. Así que traigan su semilla, por favor. Todo lo que recolectamos hoy, ahí para que el cielo lo conoce como un ceviche. En nombre de la gloria al Señor. Bien, muchas gracias. Declaro semilla sembrada al 100%. Les bendigo. No se olvide que si le aman. La directiva de FIPAN también. Pase un excelente día. Desde mañana. A ver, quiero ver el valiente que comienza mañana el día. El pastor Julio comienza mañana el ayuno. Al pastor Roberto, por favor, coordina con el ayuno. Pero desde mañana empieza el pastor Julio. Amén. Gloria al Señor. Que tengan buen día. Bendición. Por favor,
没有手雷，他是从这里的。Yo